seguridad en el Ecuador. Teníamos previsto un diálogo con el ingeniero Oscar Ayerbe, presidente del Comité de Defensa, en el caso de Filambanco, el caso de los señores Isaías. Esperamos que, como se comprometiera, atienda, si no, seguimos con este tema, que es importante resaltar el dictamen de la Corte Constitucional, que ha declarado y ha reflejado como a propósito del caso de la devolución de los bienes de los señores Isaías de Filambanco, cómo se ha demostrado la corrupción en la justicia ecuatoriana y de manera especial en la provincia del Guayas. Ahí están forcejeando porque no avance el caso Purga, con incidentes judiciales, en donde precisamente está gran parte de esos jueces, no la excepción, gran parte de los jueces de la Corte del Guayas involucrados en cómo beneficiaban con sus fallos, no solo acciones constitucionales como una acción de protección, sino también con sus fallos que dictaminaron y que hoy quedan demostrado a la luz pública lo que han hecho. La Corte Constitucional, que por unanimidad, y es bueno reconocer los nombres, teniendo como jueza ponente a la a la doctora Carla Andrade Quevedo, fue aprobada por el Pleno de la Corte con 9 votos a favor de los 9 jueces constitucionales: Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Carmen Corral, Joel Escudero, Enrique Herrería Bonet, voto concurrente, Ali Lozada, Teresa Núquez, con voto concurrente, Richard Ortiz y Daniela Salazar, con voto concurrente, en sesión del jueves 21 de noviembre del 2024, y que hoy se da cuenta que ayer se reveló este contenido. Se aceptó 6 demandas de acción extraordinaria de protección presentadas, entre otros, por la Procuraduría General del Estado. Se declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica por el juez de la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñas y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil, y de los jueces de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal. Dejar sin efecto todas las actuaciones dentro del proceso número 09201 y archivar la causa. Esto implica que también quedan sin efecto todas las providencias y diligencias efectuadas y emitidas en el proceso de ejecución de la sentencia emitida por el juez de la unidad judicial. Declarar a los jueces Adolfo Richard Gaibor y Carlos Alberto González de la Sala de lo Penal con error inexcusable, que eso, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, no se puede discutir, es fuera. Pero ya hay antecedentes de corrupción en la Corte del Guayas con otros dictámenes. Está con nosotros el ingeniero Oscar Ayerbe, presidente del Comité de Defensa. Bueno, ¿qué confirma este dictamen de la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con los bienes que, por acción de jueces corruptos en la ciudad de Guayaquil, resolvieron la devolución de bienes? Y también hay que hacer memoria. Un comité de la ONU dictaminó esto, y simplemente entrometiéndose en la Administración de Justicia del Ecuador. ¿Qué significa este dictamen de la Corte Constitucional? Ingeniero Oscar Ayerbe, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. En realidad es una sentencia contundente, sorpresiva, diría yo. Esto ha tomado algunos años y finalmente, por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional determina que todas las acciones que se dieron durante todos estos años, en la que inicia este proceso en el 2018, cuando se presenta algunas acciones legales y jurídicas, pero no es sino hasta
mayo del 2022, que el juez Johnny Lituma se arroga funciones argumentando a sí mismo que él tenía que inventarse una acción de protección y por tanto en ese escenario, sin que nadie le pida, sin que exista de por medio una acción jurídica que sustente ese argumento, toma la decisión de la devolución integral de los bienes supuestamente para beneficiar a los hermanos Isaías en el tema Filambanco, y por lo tanto el escenario va configurándose paulatinamente a un reclamo que determina una aspiración de más de 2.000 millones de dólares. Y por ende, no hay que dejar de recordar que el 21 de mayo de 2021 se produce un hecho también insólito, cuando Jorge Zavala Egas maneja un escenario de un recurso extraordinario de revisión y declaran inocentes a los hermanos Isaías en un escenario absolutamente impropio, inadecuado y oscuro. Por lo tanto, esta decisión simplemente pone en el escenario de evolución total, integral, de lo que ya se había ejecutado a favor de los Isaías y por ende en perjuicio del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana y de los perjudicados de Filambanco. Ahora, ¿cómo avanzar ya con este dictamen de la Corte Constitucional? ¿Qué pasa con los bienes cuando hubo estas acciones corruptas de los jueces en Guayaquil? No solo Johnny Lituma, sino Richard Gaibor y Carlos Alberto González. Claro, ellos eran parte de la Corte provincial, jueces penales de gran nivel, con gran conocimiento del tema en el que estaban tratando. Sin embargo, obviamente los poderosos intereses de por medio lograron objetivos que determinaron ratificar todas las actuaciones que el juez Lituma había ya ejecutado a partir del 2022 y que determinó entonces que todas las propiedades que habían sido incautadas en el 2008 regresen nuevamente a propiedad de los hermanos Isaías, pero con efectos colaterales adicionales que iban perjudicando adicionalmente a otras instituciones y personas naturales. Es por eso que la Procuraduría General del Estado, el Banco Central del Ecuador y otras instituciones presentaron el recurso extraordinario de protección para que la Corte Constitucional finalmente, de la manera como lo hizo el día de ayer, unánimemente, declare adicionalmente algo que es importantísimo, que la intervención de la cual se valieron para poder supuestamente beneficiar a los hermanos Isaías tenía relación con una Corte internacional de derechos humanos. En este tema nada tenía que ver o hacer para poder el juez Lituma calificarlo como competente para poder dirimir en base, entre otras cosas, a esos criterios, y por lo tanto también dejen claro estos escenarios. Hay que recordar que cuando se emite la sentencia en contra de los Isaías en el 2012, se hablaba en esa sentencia de un perjuicio de más de $1.000 millones en contra de Filambanco y por beneficio de los hermanos Isaías, de tal manera que esto va a tener una serie de secuelas jurídicas inmediatas para que las instituciones como Inmobiliar puedan recuperar de inmediato todos esos recursos económicos a favor del Estado. Ingeniero Ayerbe, y ahora los bienes, luego de la actuación de Inmobiliar, como usted sostiene, ¿en qué condiciones quedan? Bueno, tienen que regresar a su origen, que no es otra cosa que el servicio de gestión inmobiliaria del sector público que está a cargo o estaba a cargo de estos bienes y que paulatinamente fueron
manejándose escenarios para transferir la propiedad de los mismos. Y no solamente que iban en ese escenario, sino otros adicionales que incluso Inmobiliar no tenía a su cargo, de tal manera que la extensión tiene que hacerse de inmediato. Pero me parece a mí que otro tema es absolutamente claro, contundente, el hecho cierto de que no solamente hay un error inexcusable mediante el cual el Consejo de la Judicatura tiene que actuar de inmediato, sino adicionalmente la contundente petición de la Corte Constitucional para que la Fiscalía General del Estado inmediatamente actúe en contra de los jueces en un escenario de prevaricato. Este va a ser un estate quieto, un escenario para que jueces, no solamente en este caso, sino en otros, tengan absoluto cuidado porque puede tardar, pero llega. Y de lo que estamos hablando, Miguel, es que todo esto empieza en 1988 y paulatinamente va en el 98, 99, en el 98, perdón, sí. En el 98, cuando en las propias instalaciones de Filambanco se elabora la ley de la AGD, por $1 en diciembre de ese año se transfiere el dominio de esa institución con un perjuicio inicial determinado de más de 650 millones que debían al Banco Central del Ecuador, y adicionalmente se produce el gran desastre financiero de la crisis de 1999, marzo 8, y luego se producen todos los otros incidentes que ellos tienen mucho que ver en los escenarios de la fusión de Filambanco con la previsora, y luego las acciones que tenían de control, no solo en instituciones del Estado como la Superintendencia de Bancos, la Junta Bancaria y otras vinculadas a los temas de Filambanco, cuando quiebra el 17 de julio del 2001, afectando a más de 750,000 personas naturales y jurídicas que tenían cuentas corrientes y de ahorro o inversiones, personas naturales que fueron dramáticamente afectadas con las consecuencias que ya es parte de la historia de la desgracia de una banca corrupta que afectó al país de una manera dramática. Banca corrupta, pero también protegida por sectores políticos. Recordemos de esa época, ingeniero Ayerbe. No solamente protegida, sino que tenía un escenario de cogobierno, porque hay que recordar que Yamil Maguad fue impulsado por esa banca corrupta para poder finalmente ser nombrado presidente, perjudicando al legítimo ganador, que fue Álvaro Noboa. De manera que es una larga historia que el país siempre debe recordar en las afectaciones, no solo económicas, que fue más de 3,000 millones de manera directa solamente en esa institución. El día que cae el banco, habían 1.400 millones de dólares que había que devolver a 750,000 acreedores, que nunca ningún acreedor pudo recuperar la totalidad de su capital, y peor de los intereses, y que más de 29,000 acreedores jamás recibieron un solo centavo, principalmente los migrantes que no podían regresar al país. Y ahora en la práctica, si deben devolver, no habrá problemas legales si algunos bienes fueron devueltos ya y ellos actuaron, los beneficiados, hoy que deben devolver al Estado, si ya negociaron, si ya pasaron esos bienes, ¿no va a resultar cuesta arriba recuperar esos bienes, más allá del mandato constitucional absolutamente claro y contundente de la Corte Constitucional? Yo creo que va a haber dificultades en el escenario logístico de recuperar los bienes, pero no en el escenario jurídico del manejo de una sentencia que es absolutamente clara, contundente. Pocas veces se ha visto un documento tan bien sustentado y además con un pronunciamiento unánime de la Corte. Hay que leer a profundidad
los 79 hojas del documento, 74 hojas del documento que determina minuciosamente todos los escenarios técnico-jurídicos constitucionales para determinar una sentencia de la magnitud y del impacto que esto tiene en todos los escenarios. Adicionalmente, la involucración con todas las instituciones, 6 de ellas que presentaron los recursos extraordinarios de revisión, pero lo que esto implica en consecuencias y en momentos... Con la actuación de jueces corruptos, ¿no? Jueces corruptos. Pero desde luego esto va a tener... también correlación. Un juez estaba ya destituido por la Corte, Carlos González, y le dejan 2 meses, y al día siguiente de la destitución él dicta la devolución de los bienes de Isaías, y luego dicta en el caso de Ispol, estafa en Guayaquil al Ispol, dicta también, se pronuncia. O sea, sí, esto es reflejo de la corrupción judicial. Desde luego que sí, hay que recordar todo lo que estamos viviendo con escenarios nunca antes vistos y que implican las acciones que en este momento la Fiscalía General del Estado, en casos como Metástasis, La Purga y otros, determina una vinculación de corrupción de la justicia que va mucho más allá de lo que ya habíamos podido imaginar y que está totalmente contaminada, por eso que amerita una evaluación integral de todo el sistema judicial, no solamente jueces, fiscales, sino incluso de la estructura misma de la actual institucionalidad, en virtud de que hay que recordar sin ninguna duda que a partir del 14 de enero del 2013, Gustavo Yalca asume la responsabilidad de esa institución y en ese contexto y escenario nombra a más de 2.872 jueces y fiscales que todavía están ahí, de tal forma que la corrupción en lo económico y en los otros escenarios que ya el país conoce es una evidencia plena de la necesidad urgente de cambios estructurales en la función judicial. Bueno, estaremos pendientes de la aplicación de esta sentencia absolutamente clara y contundente por unanimidad de la Corte Constitucional. El ingeniero Óscar Ayerbe del Comité de Defensa en el caso de la estafa de Filambanco, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. Bueno, hay que recordar que se conformó la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco para defender los derechos de los 750,000, eligieron presidente a Óscar Ayerbe y nos ha tomado más de 20 años en esta lucha y proceso que no termina y por lo tanto estaremos muy atentos a los acontecimientos para intervenir con legítimo derecho no solo de ciudadanos, sino de perjudicados en los escenarios que ya el país conoce. Muchas gracias, ingeniero Óscar Ayerbe, de la Junta de Defensa en el caso de Filambanco. Y el dictamen de la Corte Constitucional. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfield, temas de interés en las relaciones internacionales, entre ellos la consolidación de las relaciones con Colombia, la visita del presidente Gustavo Petro y un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, entre otros temas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.